Quinta parte, la Iglesia en la Edad Contemporánea. Capítulo 1, la Revolución Francesa y la Restauración. La era revolucionaria, abierta en 1789, conmovió los fundamentos políticos y religiosos de Europa. La Revolución Francesa, en sus momentos álgidos, trató de eliminar toda huella cristiana de la vida social. 2 papas fueron prisioneros de los gobiernos revolucionarios. Napoleón, restaurador de la Iglesia en Francia, asumió también la herencia del galicanismo. La Restauración pretendió un retorno al antiguo régimen. Muchos católicos, impresionados por la experiencia sufrida, propugnaron una nueva alianza entre el trono y el altar. Durante el cuarto de siglo comprendido entre los años 1789 y 1815, Francia estuvo en el primer plano de la vida del mundo. Ese periodo, que corre desde la reunión de los Estados Generales hasta la caída del Imperio Napoleónico, fue también trascendental para los destinos del cristianismo y la Iglesia. Y Francia, que había desempeñado un papel preeminente en la gestación de la ideología revolucionaria, una vez estallada la revolución siguió siendo protagonista de su historia. Tratemos de rehacer las líneas fundamentales de la época, desde el punto de vista cristiano, que es el que aquí interesa. 2 Es bien sabido, aunque suene a paradoja, que la Revolución Francesa comenzó con una solemne procesión, la presidió el rey Luis XVI, y los representantes de los 3 estados, cirio en mano, acompañaron devotamente al Santísimo Sacramento. Esto sucedía el 4 de mayo de 1789, al abrirse los Estados Generales, pero, a las pocas semanas, el decorado había cambiado radicalmente y el proceso revolucionario avanzaba incontenible, tanto en el orden político como en el religioso. El 4 de agosto, en una memorable sesión patriótica de la Asamblea Nacional, el clero y la nobleza renunciaron a sus privilegios tradicionales. El 10 de octubre, a propuesta de Talleyrand, entonces obispo de Autun, la Asamblea Constituyente decretaba la secularización de todos los bienes eclesiásticos. Estos bienes acabaron pronto en manos particulares y constituyeron la base económica de la nueva burguesía francesa. 3 Desde 1790, el proceso revolucionario se radicalizó, adoptando una actitud cada vez más agresiva hacia la Iglesia. El 13 de febrero se decidió la supresión de los votos monásticos, y el 12 de julio la Asamblea aprobó la Constitución Civil del Clero, que subvertía de raíz la organización eclesiástica. Surgía una Iglesia galicana, al margen de la autoridad pontificia, de estructura episcopalista y presbiteriana, donde los obispos y los párrocos eran elegidos por el pueblo y los nombramientos episcopales serían solamente notificados a Roma. La Asamblea exigió a los sacerdotes juramento de fidelidad a la Constitución política, dentro de la cual estaba incluida la mencionada Constitución Civil. El Papa Pío X prohibió el juramento y excomulgó a los sacerdotes que lo prestaron, 12-31791. Un cisma se abrió así entre curas, juramentados, y curas, no juramentados, que se convirtieron legalmente en individuos suspectos. La Asamblea Legislativa, que sucedió a la Constituyente, decretó el 27 de mayo de 1792 la deportación de los sacerdotes, no juramentados. En septiembre, la Convención sustituyó a la Asamblea Legislativa y comenzaron las matanzas de sacerdotes. Abolida la monarquía, se proclamó la República y Luis XVI fue ajusticiado el 21 de enero de 1793. 4 Los años 1793 a 1794 representaron la fase más trágica del periodo revolucionario. Bajo el terror, la persecución anticatólica alcanzó su punto álgido. Muchos miles de víctimas murieron en el patíbulo y se intentó borrar de la vida francesa toda huella cristiana. Hasta el calendario fue sustituido por un calendario republicano. La entronización de la diosa Razón, en la Catedral de Notre Dame, 10 de noviembre de 1793, y la institución por Robespierre del culto al Ser Supremo, fueron otros tantos episodios de la obra descristianizadora, que tuvo una de sus expresiones en el furor iconoclasta, que dejó una huella bien visible todavía hoy en tantas viejas iglesias y catedrales de Francia. Los años siguientes registraron alternativas de distensión y renovada persecución religiosa. Esta se recrudeció bajo el Directorio Jacobino, 1797 a 1799, cuando los franceses ocuparon Roma y se proclamó la República Romana. El Papa Pío X, anciano y enfermo, fue deportado a Siena, Florencia y, finalmente, a Francia.
El 29 de agosto de 1799, en la ciudadela de Valence-sur-Rhône, falleció Pío VI a los 81 años de edad. Algunos revolucionarios exaltados proclamaron a los cuatro vientos que había muerto el último papa de la Iglesia. El 9 de noviembre de aquel mismo año, el golpe de estado del 18 Brumario elevó a Napoleón Bonaparte a la magistratura de primer cónsul. 4 meses después, el 14 de marzo de 1800, el cónclave reunido en Venecia elegía al cardenal Chiaramonti como Papa Pío VII. Dos grandes personalidades irrumpirían así en el escenario de la historia, de la que fueron principales forjadores durante los 3 primeros lustros del siglo XIX. Napoleón, pragmático y realista, era consciente del arraigo de la fe cristiana en el pueblo francés, que no había logrado destruir la tormenta revolucionaria. Pío VII, por su parte, deseaba ardientemente la normalización de la vida de la Iglesia en Francia. Un nuevo concordato sería el instrumento adecuado para regular las relaciones entre el pontificado y la República Francesa, que pronto se transformaría en imperio. El concordato se firmó el 17 de julio de 1801 y una de sus consecuencias fue la creación de un nuevo episcopado, tras la renuncia de los obispos, constitucionales, y también de los legitimistas, que habían emigrado al extranjero. Por decisión unilateral y sin consultar a la Santa Sede, Napoleón promulgó, junto con el texto del concordato, los 77 artículos orgánicos, que recogían el espíritu y en ocasiones la letra de los viejos artículos galicanos, impuestos por Luis XIV en 1682. 6. El concordato tuvo, sin duda, consecuencias favorables para la Iglesia, permitió una restauración de la vida cristiana en Francia, favorecida por la renovación del sentimiento religioso, propia del primer romanticismo, reacción apasionada contra el seco racionalismo de la Ilustración. El genio del cristianismo, de Chateaubriand, 1802, refleja fielmente un tal estado de espíritu. El concordato hizo también posible la apertura de seminarios sostenidos por el Estado y la consiguiente formación de un nuevo clero. El criterio de Napoleón fue en cambio muy restrictivo con respecto a las órdenes religiosas. Hay que advertir, por otra parte, que durante la época napoleónica tomó cuerpo en Francia un partido o un grupo de opinión claramente opuesto al cristianismo y a la Iglesia, integrado por gentes de diversa extracción, propietarios de antiguos bienes eclesiásticos, funcionarios públicos, militares profesionales, intelectuales del Instituto de Francia y obreros del incipiente proletariado urbano. Estos sectores de opinión de signo anticristiano integraron una poderosa fuerza que se enfrentaría con la Iglesia a lo largo de todo el siglo XIX. 7. Llegó pronto la hora en que Napoleón intentó hacer de la Iglesia y del propio pontificado instrumentos al servicio de sus intereses políticos, y entonces tropezó con la serena, pero resuelta, resistencia del Papa. El conflicto con Pío VII surgió cuando el emperador quiso que el Papa se uniera al bloqueo continental contra Inglaterra, decretado en noviembre de 1806. Ante la negativa del pontífice, Napoleón reaccionó con violencia, los estados pontificios fueron anexionados y se declaró a Roma segunda capital del imperio. Pío VII, reducido a prisión, fue deportado a Sabouna, 6 de julio de 1809, y, ante su negativa a sancionar los decretos de un pseudoconcilio reunido en París, 1811, Napoleón ordenó su traslado a Francia, donde se le asignó como residencia el Palacio de Fontainebleau. En 1814, Pío VII recuperó la libertad, y el 7 de junio de 1815 retornaba definitivamente a Roma. 11 días más tarde, el 18 de junio, un nuevo nombre se incorporaba a la historia universal, Waterloo. 8. La Restauración pretendió el retorno de Europa al antiguo régimen y si posible fuera borrar de su historia el último cuarto de siglo. El cristianismo y la Iglesia habían sufrido una prueba muy dura y llevaban la marca de las heridas causadas por obra de la Revolución. ¿Podrá acaso sorprender que esa Iglesia considerara la terminación del período revolucionario como el final de una pesadilla y saludase como una liberación la vuelta de los buenos viejos tiempos? La alianza del trono y el altar, fundada en la creencia de que, apoyados el uno en el otro, se aseguraba su fortaleza, fue el ideal en que soñaron entonces muchos católicos. Pero, por suerte o por desgracia, la restauración iba a ser efímera, y tras las tentativas del año 1820 en España y Portugal, en Neápoles y Piamonte, a partir de 1830, el dinamismo de la burguesía puso de nuevo en marcha el proceso revolucionario. Capítulo 2. Catolicismo y liberalismo.
La Restauración se frustró y el siglo XIX fue el siglo del liberalismo, ideología de la revolución burguesa. Sería posible llegar a un entendimiento entre catolicismo y liberalismo. Convenía a la Iglesia un régimen de simple libertad, sin la protección del Estado ni el reconocimiento de sus privilegios tradicionales. Debían tener la verdad y el error los mismos derechos en la vida pública. Estos y otros interrogantes recibieron distintas respuestas por parte de los católicos de una época marcada, además, por el auge de los nacionalismos, que amenazaban directamente a los estados de la Iglesia. El pontificado de Pío IX cubrió toda una época. La Restauración terminó en fracaso, y el siglo XIX pasó a la historia como el siglo del liberalismo. La Revolución de 1830 puso fin al antiguo régimen en Francia. En España, su desaparición sobrevino tras la muerte de Fernando VII, en el reinado de Isabel XI. La Revolución de 1848 fue un violento seísmo que sacudió a la mayor parte de Europa y supuso un ulterior avance en la configuración de la nueva realidad social y política. La victoria del liberalismo se dejó sentir en todos los órdenes de la vida. Aquí procede examinarla únicamente en aquellos aspectos que se relacionaron de modo más directo con el cristianismo y la Iglesia. 2. El liberalismo tenía una doctrina política y económica, pero se fundaba además en una ideología, que enlazaba con el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Una concepción antropocéntrica del mundo y de la existencia constituía la base de esa ideología liberal. Para ella, los hombres no solo serían libres e iguales, sino también autónomos, es decir, desvinculados de la ley divina, que no era reconocida socialmente como norma suprema. La libertad de conciencia y pensamiento, de asociación y de prensa, serían derechos inalienables de las personas, y frente a la doctrina cristiana tradicional, según la cual el poder procede de Dios, el liberalismo lo hacía derivar del pueblo, que sería fuente de toda legitimidad. Ninguna diferencia hacía la doctrina liberal entre la religión verdadera, el cristianismo, y las demás religiones. La religión era para el liberalismo asunto que incumbía tan solo a la intimidad de las conciencias, y la Iglesia, separada del Estado, Iglesia libre en Estado libre, quedaría al margen de la vida pública y sujeta al derecho común, como cualquier otra asociación. 3. La ideología liberal contenía, sin duda, elementos de genuina raigambre cristiana, pero mezclados con otros de origen muy diverso, que favorecían la secularización de la vida social, el naturalismo religioso y, en última instancia, el ateísmo o la indiferencia. Es fácil de comprender que muchos cristianos rechazaran de plano una tal ideología y que, aleccionados por las recientes experiencias revolucionarias, se inclinaran en favor de las posturas tradicionalistas, que postulaban el respeto a los derechos de Dios y de la Iglesia en la vida social. Estos católicos antiliberales simpatizaban con los gobiernos contrarrevolucionarios que subsistían todavía en Europa, continuadores, al menos en parte, del antiguo régimen y que reconocían a la Iglesia un lugar de privilegio en la sociedad. 4. Hacia el año 1830 tomó cuerpo un grupo de católicos liberales, formado en Francia en torno a la revista L'Avenir, bajo la dirección de Félicité de la Hamaney. Frente a la postura tradicionalista, ampliamente mayoritaria entre el pueblo cristiano, estos católicos defendían una conciliación no tanto teórica como práctica de la Iglesia con el liberalismo, persuadidos de que este era el signo de la hora presente del mundo, y la Iglesia no podía cumplir su misión específica en un determinado medio histórico sin estar en armonía con él. Dios y libertad, fue el lema del catolicismo liberal, y su sentido era que la aceptación y defensa de la libertad para todos y en todas sus formas constituía la mejor credencial para asegurar en la sociedad moderna el respeto a la autoridad de Dios y a los derechos de la Iglesia. 5. Los católicos liberales fueron inicialmente ultramontanos, y en Francia rechazaban el galicanismo, miraban, más allá de los montes, hacia Roma, y mostraban devoción al papado, clave de arco de la Iglesia universal. Pero la respuesta de Roma fue contraria a las aspiraciones del catolicismo liberal. La encíclica Miraribus de Gregorio XVI, 15 de agosto de 1832, condenó el programa del grupo de L'Avenir, en varios de sus puntos fundamentales, la igualdad de trato a todas las creencias, que conducía, afirmaba el Papa, al indiferentismo religioso, la separación completa entre Iglesia y Estado, la libertad de conciencia, las libertades ilimitadas de opinión y de prensa. La reprobación pontífica fue seguida por la defección de la Hamaney, que abandonó el sacerdocio y la Iglesia. Muy distinta fue la reacción de sus principales colaboradores, que se mantuvieron fieles a la Iglesia,
Lacour fue el restaurador de la orden dominicana en Francia. Otros, como Montalembert y Falloux, profesaron un liberalismo mitigado y defendieron con ahínco la libertad de enseñanza. Cristianismo católico y liberalismo se encontraron también en otro terreno, que se prestaba según los casos a afinidades o divergencias. La explosión de sentimientos nacionales, favorecida por la política liberal, promovió en distintos países de Europa la emancipación de poblaciones católicas, sometidas al dominio de príncipes de otra confesión. Los liberales aplaudieron los reiterados alzamientos de la católica Polonia contra la opresión de la Rusia de los zares. La Revolución de 1830 dio pie a una alianza entre católicos y liberales belgas, que lograron sustraer a Bélgica del dominio de la calvinista monarquía holandesa y dotaron al nuevo reino de una constitución liberal. O'Connell, en nombre de la libertad civil y religiosa, obtuvo sustanciales progresos en la emancipación del pueblo irlandés, bajo dominación británica, y en la propia Inglaterra las reformas liberales mejoraron la situación de los católicos, poniendo término a muchas viejas discriminaciones por motivos religiosos. Todas estas consecuencias beneficiosas que los movimientos nacionales de inspiración liberal tuvieron para diversos pueblos católicos, no podían, sin embargo, hacer olvidar los peligros que esos mismos movimientos entrañaban en otras partes de Europa, entre ellas en un territorio vinculado muy especialmente a la sede apostólica, la península de Italia, enfebrecida por el Risorgimento, y cuyo camino hacia la unidad nacional pasaba por la desaparición de los estados pontificios y la conversión de la Roma papal en la capital del reino de los Saboya. 7. El cuadro histórico de la época del encuentro entre cristianismo y liberalismo quedaría incompleto si se hiciera abstracción de las actitudes intelectuales de signo antirreligioso, que están en la raíz de los ataques contra la concepción cristiana del hombre y del mundo, renovados con virulencia tras el periodo contrarrevolucionario. El positivismo de Augusto Comte consideraba que, en la nueva era de la historia humana, superados definitivamente los estadios teológicos y metafísicos, el hombre se interesaba sobre todo por los fenómenos, por el cómo, de las cosas y los hechos, y no por los estériles, ¿por qué? De otras edades. El positivismo conducía al cientifismo, verdadera religión sin trascendencia, que habría de suplantar al cristianismo, desvelando todo misterio, explicando la realidad y deparando felicidad al hombre y progreso ilimitado a la humanidad. El positivismo y el idealismo del gran filósofo alemán Hegel estarían en la base del materialismo de Feuerbach, tan próximo al marxismo. 8. Todas estas doctrinas sirvieron de base a una ofensiva generalizada contra el cristianismo en el terreno de la ciencia, y en particular de las ciencias naturales. Pero también el propio campo de las ciencias sagradas se transformó en palestra de lucha anticristiana. La crítica de la historicidad de la Sagrada Escritura o su vaciamiento de contenido sobrenatural llevaron a Strauss hasta la negación de la existencia de Cristo, y movieron a Ernesto Arana menos osado, pero más sutil a escribir una célebre vida de Jesús, de un Jesús que no sería ya Dios, aunque fuera el más noble de los hijos de los hombres. Es evidente que el clima intelectual y político del tiempo de Pío IX estaba preñado de amenazas y deparó a la Iglesia no pocas desventuras en cuestiones temporales. Pero la renovada vitalidad cristiana que por entonces pudo también advertirse es buena prueba de que todos los tiempos son tiempos de Dios, a pesar de los hombres y de las propias apariencias externas. 32 años desde 1846 a 1878 duró el pontificado de Pío IX, el más largo de la historia de los papas. Cuenta la fama que, en la ceremonia de la coronación, cuando el cardenal protodiácono pronunció la fórmula tradicional, Santo Padre, no alcanzarás los días de Pedro, Pío IX respondió con viveza, esto no es de fe. Y, en efecto, los años del papado de Pío IX superaron con creces a los que suelen atribuirse al pontificado de San Pedro. Un periodo tan largo, en el corazón del siglo XIX, autoriza por tanto a hablar de la época de Pío IX como de un capítulo bien diferenciado de la historia cristiana. Un capítulo que comprende, precisamente, la transición desde las postrimerías del antiguo régimen a la consolidación del mundo liberal. 10. Lo habíamos previsto todo, menos un papa liberal. Estas son las palabras con que el príncipe de Metternich, primer M1N1 estro del Imperio Austríaco y artífice de la Santa Alianza, había saludado la elección de Pío IX. Pero el liberalismo de Pío IX sería, en todo caso, una muestra más de las confusiones a que se prestaba un término tan ambiguo. El nuevo papa era, en efecto, un hombre liberal, pero en el sentido de quien practica la virtud de la liberalidad,
y no en el desecuaz de las doctrinas del liberalismo. Pío IX era persona cordial, generosa, magnánima, que no vaciló en adoptar desde primera hora una serie de reformas progresivas en los estados pontificios, amnistía política, mejoras en las administraciones públicas y hasta una constitución y un gobierno con un primer ministro civil. Estas reformas levantaron en torno al pontífice una inmensa oleada de popularidad. Pío IX fue aclamado por doquier, y los neoguelfos, como Gioberti o de Azeglio, católicos liberales nacionalistas, pensaron que bajo su égida se haría realidad la unidad italiana auspiciada por el Ri. Risorgimento. 11. Como era de prever, el equívoco no tardó en deshacerse. Pío IX, italiano de corazón, rehusó, sin embargo, encabezar una liga nacional para hacer la Guerra Santa contra los austríacos, que dominaban el norte de la península. Con rapidez vertiginosa, el clima popular se degradó y a las aclamaciones sucedieron las invectivas. En noviembre de 1848, Pellegrino Rossi, primer ministro pontificio, murió apuñalado a las puertas del Parlamento por los sicarios de la joven Italia. En febrero de 1849, Mazzini proclamó la República Romana y el Papa hubo de huir disfrazado y refugiarse en Gaeta, plaza militar segura del vecino reino de Neápolis. Cuando regresó a Roma, en abril de 1850, bajo la protección de las tropas francesas, Pío IX venía hondamente impresionado por las amargas experiencias sufridas. Desde entonces, el liberalismo apareció ante sus ojos como un movimiento al que tenía el sagrado deber de oponerse, porque perseguía un ideal no cristiano, y en Italia trataba, además, de arrebatar a la Santa Sede los estados pontificios. 12-20 años desde 1850 a 1870 duró la defensa y la agonía del poder temporal de los papas. Paso a paso, nuevos jirones de los estados de la Iglesia fueron cayendo en manos del reino piamontés, en trance de convertirse en reino de Italia. En 1870, el estallido de la guerra franco-prusiana provocó la retirada de Roma de la guarnición francesa y, tras ella, la toma de la ciudad por los soldados de Víctor Manuel II, que hicieron de la urbe católica la capital de la Nueva Italia. Entretanto, el Papa se recluía como voluntario prisionero en el Vaticano, rechazando la ley de garantías que se le ofreció, y se abría una cuestión romana, que tardó 60 años en resolverse. 13. Es posible que muchos hombres de hoy, a la vista de la presente situación del pontífice en el mundo, no terminen de comprender el empeño puesto por Pío IX en la defensa del poder temporal. Pero la historia se falsea cuando no se acierta a contemplar los hechos desde el punto de vista de sus protagonistas. Pío IX defendió sus derechos hasta el final porque estos derechos eran para él un precioso legado que había recibido de sus predecesores en el pontificado. Y, con mayor razón aún, porque aquellos estados, con más de 1000 años de existencia, se consideraban entonces como condición indispensable para garantizar la independencia de los papas en el gobierno de la Iglesia universal. 14. La postura de la Iglesia ante los principios liberalistas fue fijada por Pío IX en la encíclica Quanta Cura, de 8 de diciembre de 1864. La encíclica llevaba como anexo el Syllabus, relación de 80 proposiciones en que se resumían los errores modernos, cada uno de los cuales era objeto de una expresa condena. El documento no encerraba novedades sustanciales, ya que todos los errores habían sido denunciados previamente en anteriores textos del magisterio. Lo nuevo era ahora la forma y el acento más rotundo que parecían tener aquellas proposiciones extraídas de sus anteriores contextos y puestas una tras otra, a manera de impresionante silabario. El Syllabus anatemizaba la absoluta autonomía de la razón, el naturalismo religioso, el indiferentismo, el materialismo, los ataques contra el matrimonio y la defensa del divorcio, etc. La última proposición del documento, que rechazaba el pretendido deber del romano pontífice de reconciliarse con el progreso y la civilización moderna, hizo rasgarse las vestiduras a los críticos liberales y enardeció el entusiasmo de los católicos tradicionales. 15. El pontificado de Pío IX, más allá de las contradicciones exteriores y los avatares de los tiempos, fue una época de claro florecimiento de la vida interna de la Iglesia. Las antiguas órdenes religiosas como los benedictinos de Dom Guéranger, los dominicos, impulsados por la Accourdeir, y los jesuitas, restaurados por Pío VII, crecieron y se propagaron de modo considerable, y nacieron nuevas congregaciones religiosas, algunas de ellas tan importantes como los salesianos de Don Bosco. El estado del clero mejoró también sensiblemente,
como lo acreditaba el aumento de vocaciones sacerdotales y la renovada observancia disciplinar, manifestada visiblemente en la vuelta al uso generalizado del hábito eclesiástico. Entre este clero secular, el cura de Ars, San Juan María Baiani, es un ejemplo de santidad heroica en la persona de un humilde párroco de aldea. Los simples fieles dieron igualmente vida a nuevas iniciativas apostólicas y benéficas, entre las que sobresalieron las Conferencias de San Vicente, creadas por Federico Ozanam. 16. Un poderoso impulso espiritual animó, pues, a la cristiandad del siglo XIX, a la misma hora en que los embates antirreligiosos azotaban los muros de la Iglesia. Este impulso suscitó en el seno del anglicanismo una notable aventura religiosa, el movimiento de Oxford, que condujo a los mejores espíritus, ansiosos de autenticidad cristiana, a sus genuinos orígenes, esto es, a las puertas de la Iglesia. Algunos de esos hombres no avanzaron más, pero otros dieron el paso decisivo y franquearon el umbral del catolicismo. Henry Newman fue recibido en la Iglesia, 1845, y tanto él como su compatriota Manning, también converso, recibieron más tarde la púrpura cardenalicia. El impulso espiritual, que produjo en el seno de la Iglesia católica los abundantes frutos recordados más arriba, tuvo dos manifestaciones de singular importancia, que dan la medida de la profunda dimensión religiosa del pontificado de Pío IX, la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, 8-111-1854, seguida a los 4 años por las apariciones de Lourdes y la reunión del Concilio Vaticano I, 1869 a 1870. Este concilio, pese a su brevedad, impuesta por las circunstancias políticas, aprobó dos resoluciones de excepcional importancia, el dogma de la infalibilidad pontificia y la Constitución Dei Filius, donde se formuló la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión religiosa medular del siglo XIX, el problema de las relaciones entre la fe y la razón. 17. A la hora de hacer balance de la época de Pío IX, un observador pendiente tan solo de los aspectos temporales y de los acontecimientos políticos consideraría, sin duda, que el saldo fue claramente negativo. El Papa perdió los estados pontificios, los cantones católicos suizos fueron vencidos por los protestantes en la guerra del Sonderbund, 1847, y los últimos años de Pío IX se vieron ensombrecidos por la violencia anticlerical y los ataques del Kulturkampf de Bismarck contra los católicos alemanes. Y, sin embargo, considerados en su plena y auténtica dimensión, los tiempos de Pío IX fueron netamente positivos para el cristianismo y la Iglesia, y abrieron el período histórico del pontificado moderno. Una importancia trascendental tuvo el fenómeno inédito del acercamiento entre el Papa y el pueblo de Dios, hecho posible por el desarrollo de las comunicaciones ferrocarriles, barcos a vapor que facilitó el viaje a Roma a multitudes de católicos de toda procedencia. Gracias a ello, y a la rapidez en la transmisión de noticias mediante el telégrafo, el Papa dejó de ser un personaje remoto, se hizo próximo y asequible, y sus mismos infortunios y desgracias le acercaron todavía más al corazón de los fieles. Se ha dicho, con razón, que Pío IX fue el primer Papa, querido, de la historia moderna. Por primera vez los católicos miraron y amaron al Papa como a un padre, y su litografía presidió como un retrato familiar los hogares cristianos de toda la tierra. Capítulo 3. La Iglesia ante las nuevas realidades sociales. El siglo XIX presenció también una notable transformación de las realidades sociales. El auge del capitalismo, la revolución industrial y la creación de los proletariados urbanos provocaron la aparición de un problema social, desconocido hasta entonces. Ideologías de signo anticristiano, como el marxismo y el anarquismo, propugnaron nuevos modelos de sociedad e influyeron poderosamente en los movimientos obreros. El Papa León XIII propuso un programa cristiano para el nuevo mundo del trabajo. El liberalismo del siglo XIX tuvo una ideología política y una doctrina económica. Su grave carencia fue la falta de una preocupación social. Y, sin embargo, la cuestión social era un hecho patente y constituía una de las mayores novedades históricas de aquella centuria. La revolución industrial había dado lugar, como es sabido, a la formación de una nueva clase obrera, un proletariado, concentrado en los suburbios fabriles de las grandes urbes. La situación de esta clase obrera, en una época de absoluto predominio del capitalismo liberal, fue en sus orígenes deplorable: jornadas laborales agotadoras, jornales escasos, trabajo infantil, viviendas insalubres fueron algunos de tantos abusos que hubieron de sufrir los obreros,
y algunos de los aspectos más oscuros que presentaba a mediados del siglo XIX la llamada cuestión social. 2. El problema social suscitó lógicamente reacciones dirigidas a luchar contra aquella situación de injusticia. El anarquismo, uno de cuyos principales autores fue el ruso Miguel Bakunin, propugnaba la acción violenta, para terminar con el Estado y una ordenación social injusta. Diversos sistemas, socialistas, ideados por doctrinarios como Saint-Simon, Fourier o Proudhon, quedaron pronto eclipsados por el socialismo científico de Carlos Marx, el marxismo, cuyo contenido ideológico no es el momento de examinar. Desde el punto de vista cristiano, que es el que aquí importa, ha de recordarse que el marxismo, fundado sobre el materialismo histórico y la dialéctica de la lucha de clases, se manifestó opuesto a toda religión, considerada por él como una alienación, opio del pueblo, y mostró particular hostilidad hacia la religión católica. El ateísmo o mejor todavía el antiteísmo marxista ha sido un poderoso agente de descristianización de las clases trabajadoras y aun de toda la sociedad en muchos lugares de la tierra. 3. El proletariado, asentado a la vera de las grandes ciudades, estaba constituido en buena parte por inmigrantes procedentes de los medios rurales, que mudaron su vida de campesinos por la de obreros industriales. Esta transformación había implicado para ellos el abandono de pueblos y aldeas donde tenían vinculaciones familiares y arraigo social y su incorporación a las masas despersonalizadas de la nueva clase obrera. En el aspecto religioso, este cambio tuvo a menudo consecuencias negativas. La población rural y los artesanados urbanos estaban integrados desde mucho tiempo atrás en las estructuras pastorales de la Iglesia, y su atmósfera se hallaba impregnada por las tradiciones de la sociedad cristiana. Nada de eso ocurría en los suburbios, donde se hacinaban las concentraciones humanas del nuevo proletariado. Los obreros industriales sufrieron el impacto de las doctrinas anarquistas y marxistas, que trataron de instrumentalizarse como vanguardia de la lucha revolucionaria y en varios países les imbuyeron sentimientos hostiles a la Iglesia y al cristianismo. 4. Desde la primera mitad del siglo XIX, la cuestión social sensibilizó a algunos católicos, dando lugar a iniciativas generosas dirigidas a paliar tantas miserias por la vía de la caridad y la beneficencia. Pero tardó en producirse una toma de conciencia generalizada por parte de los cristianos ante el fenómeno del nacimiento de la nueva clase obrera. Fueron ciertos países no latinos, menos afectados por el fenómeno anticlerical, los que registraron antes una presencia activa de la Iglesia en el mundo laboral. Así, en los Estados Unidos de América e Inglaterra, donde existía una numerosa población trabajadora de irlandeses católicos, el asociacionismo sindical no tuvo raíces marxistas, sino cristianas. Un símbolo de esta situación fue la resuelta intervención del cardenal inglés Manning, con ocasión de una famosa huelga de obreros portuarios, 1889. En 1864, el obispo alemán von Ketteler, de Maguncia, con clara visión de futuro, había ya urgido a resolver el gran problema presente, la cuestión social. S. El Concilio Vaticano ya había reunido abundante documentación acerca de la cuestión social, con la intención que el brusco final impidió realizar de ocuparse del tema. 5. Fue el Papa León XIII quien lo hizo, en la encíclica Rerum Novarum. El Papa era consciente de la gravedad del problema y de la necesidad de una acción eficaz de los cristianos. El asociacionismo era el procedimiento más adecuado para la defensa de los intereses de los trabajadores. Oponed asociaciones populares cristianas a las socialistas, escribía el pontífice en 1889 al cardenal Manning, salid de las sacristías, id al pueblo. 2 años más tarde, 15 de mayo de 1891, se publicó la célebre encíclica social, que rechazaba por principio la dialéctica de la lucha de clases y pedía a patronos y obreros una armónica colaboración para el desarrollo de la nueva sociedad. El Papa proclamaba el carácter social tanto de la propiedad como del salario justo, y exhortaba al Estado a abandonar la postura de mero espectador, reconizada por el liberalismo, y a controlar las relaciones económicas, sin caer en el dirigismo socialista. La Rerum Novarum terminaba proponiendo la creación de asociaciones obreras de inspiración cristiana. El pontificado de León XIII fue el punto de partida del catolicismo social, dentro del cual se perfilaron pronto una tendencia corporativista y otra, más politizada, de orientación democrático-progresista. 6. León XIII mantuvo íntegramente el non expedit formulado por Pío IX a raíz de la desaparición de los estados pontificios, que vedaba a los católicos italianos toda suerte de actividad política. Pero, en los demás países,
el Papa se esforzó por superar el inmovilismo de anteriores posturas defensivas con una inteligente acción diplomática, que acrecentó el prestigio de la Santa Sede y apaciguó viejos conflictos. Así ocurrió en las relaciones con Alemania, donde se puso fin al Kulturkampf, y el imperio se avino a someter al arbitraje pontificio su contencioso con España, a propósito de los archipiélagos de las Carolinas y las Marianas. Pero fue en lo tocante a las relaciones con Francia donde las orientaciones de León XIII marcaron un giro de particular importancia. 7. Tras la caída del II Imperio, se frustró en Francia la restauración de la monarquía borbónica. La Tercera República fue consolidándose paso a paso, de la mano de un creciente partido republicano que, a partir de 1877, dominó en la vida política. El republicanismo francés era profundamente hostil a la Iglesia, el clericalismo, ese es el enemigo, fue el grito de guerra de Gambetta. Los republicanos franceses, muy influidos por la ideología de la Liga de la Enseñanza, tenían como objetivos primordiales la lucha contra las congregaciones religiosas, y la implantación de la escuela laica, hecha realidad en 1882 por Jules Ferry, desde un ministerio de instrucción pública llamado por él en alguna ocasión, Ministerio de las Almas. Los católicos franceses, entre tanto, eran casi todos monárquicos y el sectarismo republicano no hacía sino alimentar esa oposición a un régimen que consideraban enemigo de la Iglesia. La intervención de León XIII trató de poner fin a ese estado de cosas, que amenazaba la vida religiosa en Francia. 8. León XIII, por principio, alentaba la presencia de los católicos en la vida pública. El Papa, por otra parte, en la encíclica Immortale Dei, 19 de noviembre de 1885, había declarado la disposición de la Iglesia a mantener buenas relaciones con cualquier régimen político, incluido el republicano y democrático. En aplicación de estas directrices, León XIII invitó a los católicos franceses a colaborar con la República, tal fue la política del ralliement, anunciado en un célebre brindis pronunciado en Argel por el cardenal Lavigerie, 1890. También en España la integración de la Unión Católica, de Pidal en el sistema político de la Restauración canovista reflejaba las orientaciones de León XIII sobre la acción política de los católicos, muchos de los cuales militaban aquí en la oposición iridúsabal del carlismo y el integrismo. 9. Los comienzos del siglo XX coincidieron con el final del pontificado de León XIII, cuya duración 25 años autoriza a considerarlo también como otro capítulo de la historia cristiana. El anciano papa se había ganado el respeto del mundo entero, pese a que en algún lugar, como Francia, sus esfuerzos conciliadores no tuvieron una respuesta satisfactoria. El magisterio desarrollado por León XIII a través de sus grandes encíclicas había sido de extraordinaria importancia, y un particular valor tuvo para la renovación del pensamiento cristiano la solemne restauración de la filosofía tomista. Pero la presencia activa de los católicos en la vida político-social tenía también sus riesgos y en el interior de la Iglesia se incubaba, además, una crisis doctrinal, que no tardaría en declararse abiertamente. Capítulo 4. El pontificado en el siglo XX. Bajo el influjo de causas muy diversas como las filosofías irreligiosas, el cientifismo decimonónico y el protestantismo liberal tomó cuerpo en la Iglesia el fenómeno modernista. San Pío X cortó el paso resueltamente al modernismo. Fue un papa valiente que atendió por encima de todo a los intereses de Dios, y promovió con ardor la piedad cristiana. Los pactos lateranenses y el florecimiento de las misiones caracterizaron el pontificado de Pío XI, que condenó las doctrinas totalitarias. En los primeros años del siglo XX, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se recordarán siempre como un periodo brillante y feliz de la historia europea, que vino a truncar el estallido de la más inútil y absurda de las contiendas bélicas. Pero aquel periodo, contemplado desde el punto de vista de la vida cristiana, no fue una época fácil y sin problemas. Los hubo de todo orden, los unos causados por la hostilidad de los adversarios de fuera, los otros originados desde dentro de la propia Iglesia, una Iglesia regida durante este tiempo por un Papa que ha merecido el honor de los altares, San Pío X, 1903-1914. 2. Durante aquellos años, la dinámica anticlerical se dejó sentir con particular intensidad en los países latinos del mediodía de Europa, aquellos, precisamente, que contaban con poblaciones de mayoritaria tradición católica. Portugal, tras la proclamación de la República, 1910, expulsó a los religiosos del país, separó la Iglesia del Estado y confiscó los bienes eclesiásticos. En España,
la célebre ley del candado, aparece como un reflejo mitigado del anticlericalismo en boga. Pero fue Francia el escenario de la más violenta ofensiva contra la Iglesia. Los gobiernos franceses de signo radical hicieron gala de un laicismo militante, que provocó el enfrentamiento con la firme entereza de Pío X, secundado fielmente por el secretario de Estado Merry del Val. Francia rompió las relaciones con la Santa Sede, se abrogó el Concordato, 1905, los religiosos perdieron el derecho a enseñar y muchos fueron expulsados del país. Los bienes eclesiásticos fueron también confiscados, lo que significaba que la Iglesia francesa, por segunda vez en poco más de un siglo, era despojada de su patrimonio y privada a la vez de la ayuda estatal que venía recibiendo, como compensación, desde tiempo de Napoleón. En adelante, el culto y los sacerdotes no contarían con otros recursos que las contribuciones de los católicos, y el uso de los templos tendría como único fundamento jurídico el precario título de la posesión de hecho. 4 grandes fueron, pues, los embates que hubieron de sufrir, durante los primeros lustros del siglo XX, la Iglesia y los católicos de varios países europeos. Sin embargo, los peligros más graves fueron de índole doctrinal y procedían del interior de la propia Iglesia. Ya a finales del siglo XIX, el Papa León XIII había denunciado el llamado americanismo, que, partiendo de la supuesta experiencia del catolicismo norteamericano, propugnaba que, también en Europa, la Iglesia, para recuperar su eficacia, se adaptase a los nuevos tiempos y concediera mayor atención a las virtudes naturales y a la vida activa. Pero la gran crisis doctrinal que agitó a la Iglesia, hasta el punto de constituir quizá el acontecimiento capital de la época de Pío X, fue la crisis modernista. 5. El modernismo pudo estar animado en sus orígenes por la inquietud apologética de ciertos católicos, ansiosos de remediar el retraso que, a su juicio, llevaba la Iglesia en el campo de la historia, la filosofía y la exégesis bíblica. El modernismo, que sufrió de modo sensible el influjo del protestantismo liberal alemán, trataba de racionalizar la fe cristiana, con el fin de hacerla aceptable a la mentalidad moderna, vaciándola al efecto de la carga de los dogmas y aun de todo contenido sobrenatural. Los modernistas no trataban de abandonar la Iglesia, pretendían reformarla desde dentro, y sus posturas tenían un deliberado acento de ambigüedad, de acuerdo con la afirmación de Tyrrell de que Cristo habría dejado no una doctrina, sino un espíritu. La filosofía del modernismo era el inmanentismo, que erigía la conciencia religiosa en norma suprema de la vida cristiana. Los modernistas forjaron incluso un modelo ideal de sacerdote, que Fogazzaro convirtió en el héroe de su novela, El Santo. La exégesis bíblica, parcela predilecta de la acción modernista, fue cultivada por Alfredo Luasi, la figura más importante de este movimiento. 6. Pío X cerró resueltamente el paso al modernismo. El decreto Lamentabili y la encíclica Pascendi, 1907, denunciaron y condenaron estas doctrinas. La exigencia del juramento antimodernista, a los profesores eclesiásticos y a otros muchos clérigos fue una medida disciplinar de indudable eficacia. La crisis modernista quedó así cortada por la decidida intervención pontificia. No puede decirse, sin embargo, que quedara resuelta, como pondría luego de manifiesto el rebrote modernista que habría de aparecer con sorprendente fuerza a mediados del siglo XX. 7. El mundo de la preguerra recibió, sobre todo, de Pío X el vigoroso impulso espiritual que caracterizó todo su pontificado. Los intereses de Dios, ese fue el criterio supremo que guió la acción del Papa en todos los terrenos. Un criterio que le indujo a adoptar, en las relaciones con Francia o en la lucha contra el modernismo, actitudes de fortaleza sobrenatural que a los ojos de algunos parecían chocar con los dictados de la prudencia humana. La preocupación por la santidad de los sacerdotes, la redacción de un nuevo catecismo, la concesión de la primera comunión a los niños desde la edad del discernimiento, fueron otras tantas pruebas del ardiente celo pastoral de San Pío X. Un celo que le llevó también a tratar de poner al día la vida de la sociedad cristiana, mediante la renovación de su derecho tradicional. Bajo Pío X, la Iglesia adoptó el principio moderno de la codificación, y por mandato suyo, el cardenal Gasparri inició la labor preparatoria, que culminaría después de su muerte con la promulgación por Benedicto XV del primer Código de Derecho Canónico, 1917. 8. La Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio de 1914. A las 3 semanas fallecía el Papa San Pío X, 20-8,
y su muerte parece un símbolo de las de tantos millones de hombres que iban a perder su vida en los 4 largos años que duró la contienda. El nuevo Papa, Benedicto XV, 3-91914-22 y 1922, apenas pudo hacer otra cosa durante aquellos años que esforzarse inútilmente en intentar la paz entre los bandos beligerantes. El final de la lucha llegó en noviembre de 1918, merced a la victoria de los aliados sobre los imperios centrales. La Santa Sede fue rigurosamente excluida de la mesa donde se negoció el Tratado de Versalles. Un siglo antes, cuando la anterior ordenación de Europa tras las guerras napoleónicas, la Santa Sede había estado aún presente en el Congreso de Viena. 9. El Tratado de Versalles no trajo la paz, sino 20 años de, entreguerras, una simple tregua entre dos conflictos mundiales. El desconocimiento de las cuestiones europeas por parte del presidente norteamericano Wilson y el ancestral resentimiento francés contra los Habsburgo unido ahora en clemenzó a su personal anticatolicismo fraguaron el grave error político de la destrucción del imperio austrohúngaro. Así, mientras se permitía sobrevivir a la Alemania del Norte, centrada en torno a la Prusia protestante, se desmantelaba la Germania católica, el Estado danubiano, centro del equilibrio europeo donde convivían alemanes, magiares y eslavos. Una nación católica, Polonia, renació de sus cenizas, mientras otro pueblo católico, Irlanda, conseguiría también la independencia nacional. Pero el suceso de mayor trascendencia, destinado a condicionar decisivamente la historia del mundo en el siglo XX, había sido la Revolución Rusa de 1917. Terminados con la victoria bolchevique los años de guerra civil, la URSS irrumpía en el escenario mundial como el primer estado marxista de la historia, oficialmente ateo, doctrinalmente anticristiano y fundado en una concepción materialista del hombre y de la vida. 10. El periodo de, entreguerras, coincidió prácticamente con el pontificado de Pío XI. Fue un tiempo de la historia cristiana con unas notas bien definidas que imprimen carácter a la época. Y fue también, desde distintos puntos de vista, un periodo de manifiesto florecimiento del cristianismo y de la Iglesia. El prestigio de la Santa Sede en el mundo creció de modo extraordinario y su personalidad internacional se vio robustecida por la firma de numerosos concordatos, varios de ellos con los nuevos países nacidos de la última guerra. A poco de terminar esta, las relaciones de la Santa Sede con Francia volvieron a la normalidad, sin que los avatares de la política interior francesa las afectasen ya seriamente en el futuro. Pero el mayor acontecimiento en el campo de las relaciones de la Sede Apostólica con los estados fue la firma de los pactos lateranenses, que pusieron fin a la cuestión romana. El realismo de Benito Mussolini, jefe del gobierno de Italia, y sobre todo la buena voluntad de Pío XI, pusieron término a un viejo conflicto, cuya solución anhelaban multitud de personas, que eran a la vez patriotas italianos y católicos fieles. Los pactos, suscritos el 11 de febrero de 1929, dieron vida al Estado de la Ciudad del Vaticano, mínimo solar territorial indispensable para garantizar la independencia de la Santa Sede. Los pactos incluían también un concordato que, como el concertado en 1933 con la Alemania de Hitler, habría de sobrevivir a la desaparición, tras la Segunda Guerra Mundial, del régimen político que lo había suscrito. 11. El florecimiento cristiano tuvo otras manifestaciones que afectaban a aspectos más íntimos de la vida eclesial. La expansión misionera en Asia y África hizo grandes progresos, se multiplicaron las conversiones y se dieron pasos decisivos para la consolidación de las nuevas cristiandades. Importancia particular tuvo en tal sentido el desarrollo del clero indígena, llamado a desempeñar un papel cada vez más considerable, junto a los misioneros procedentes de viejas naciones cristianas. Una fecha señalada en la historia de las misiones fue el 28 de octubre de 1926, en que Pío XI consagró solemnemente, en la Basílica de San Pedro de Roma, a 6 nuevos obispos de raza china. 12. La época de, entreguerras, fue una edad de oro de la acción católica. Pío XI concedía gran importancia al apostolado seglar y se esforzó por encuadrarlo dentro de una nueva concepción de la acción católica. La acción católica, como movimiento apostólico multiforme, existía ya con anterioridad y había sido impulsada por el Papa San Pío X. Pío XI le dio ahora una organización centralizada y jerárquica, con el fin de confiarle un papel preeminente como instrumento de cristianización de una sociedad cada vez más secularizada. El Papa concebía la acción católica como, la participación de los laicos organizados en el apostolado jerárquico de la Iglesia, para la instauración del reinado universal de Jesucristo. La institución de la fiesta de Cristo Rey,
en la encíclica Quas Primas, 1925, fue la expresión de este ideal del reinado social de Jesucristo, núcleo fundamental del magisterio de Pío XI. A la luz de ese designio ha de contemplarse la encíclica Divinilius Magistri, 31 de diciembre de 1929, sobre la educación católica de la juventud, la Casti Connubii, 30 de diciembre de 1930, sobre el matrimonio y la familia, y la 40º Annou, 15 de mayo de 1931, puesta al día de la doctrina social de la Iglesia a los 40 años de la publicación de la Rerum Novarum. 13. Esta época de indudable florecimiento cristiano tuvo como contrapunto la oleada de sangrientas persecuciones que se abatió sobre las iglesias de distintos países. En Rusia, la implantación del comunismo produjo un sinfín de violencias antirreligiosas, que afectaron sobre todo a la cristiandad ortodoxa. Pero la persecución alcanzó también a países de población católica y llegó a extremos de dureza nunca alcanzados por el anticlericalismo del siglo XIX. La persecución de México, y sobre todo la desencadenada en España durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, tuvieron dimensiones inéditas en el mundo moderno. Los 7.000 sacerdotes españoles sacrificados por odio a la religión, es decir, por el hecho de ser sacerdotes, llenan una página imborrable de la historia cristiana, que no puede desvirtuar ninguna consideración partidista de orden político. 14. En la tercera década del siglo se hizo cada vez más tangible la amenaza de los totalitarismos ateos o paganos. Dos documentos magisteriales del Papa Pío XI fijaron con claridad la actitud de la Iglesia Católica frente a las grandes ideologías totalitarias del momento. En abril de 1937, con pocos días de diferencia, aparecieron dos célebres encíclicas, Emmaeti Brennender Saarga, contra el nacionalsocialismo alemán y su doctrina racista, y la Divini Redemptoris, que condenó el marxismo ateo, ideología oficial de la Rusia comunista. Capítulo 5. Las guerras mundiales y los totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial produjo inmensos sufrimientos, prolongados en la posguerra. Los campos de concentración y las emigraciones forzosas de millones de familias no tienen precedentes en la historia moderna. Derrotados los totalitarismos fascistas, gran parte de Europa quedó en poder de otro totalitarismo, portador de una ideología atea, que impuso graves restricciones a la libertad de los cristianos. La implantación de regímenes comunistas en China y otros países impidió en ellos la actividad misional. En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, superó ampliamente a la primera en duración y magnitud. Se luchó de un extremo a otro del globo y los avances de la técnica multiplicaron la eficacia destructora de las armas y causaron millones de muertos. Al mismo tiempo, lejos de los frentes de batalla, otros millones de personas perdieron la vida en bombardeos aéreos o padecieron sufrimientos inmensos y muerte en campos de concentración o de trabajo, una invención de los regímenes totalitarios, sin precedentes en países de civilización. CNEST1 ANA. 2. La paz no trajo consigo el final de los padecimientos de las poblaciones civiles, especialmente del centro de Europa. Las nuevas fronteras políticas y la división del viejo continente en zonas de influencia obligaron a multitud de familias a abandonar las tierras de sus mayores, y, despojadas de todo su patrimonio, a emigrar en busca de otra patria que se prestara a darles acogida. El fenómeno de los movimientos de población dentro del continente europeo o hacia países de América alcanzó unas dimensiones jamás conocidas. Haría falta remontarse a la época de las invasiones bárbaras para encontrar un fenómeno tan masivo de emigraciones populares, pero con la diferencia de que aquellos desplazamientos de las tribus invasoras no fueron obligados y forzosos como eran los de ahora. 3. En la Segunda Guerra Mundial fueron vencidos los totalitarismos de signo fascista, pero no ocurrió así con el totalitarismo comunista, que por una curiosa inversión de los planteamientos iniciales de la contienda, militó desde 1941 en el bando vencedor, del brazo de las democracias occidentales. La partición del mundo acordada en Yalta por los jefes de las potencias aliadas determinó que la mitad oriental de Europa fuese entregada al dominio imperial de la Unión Soviética. Consecuencia de esa entrega fue que, en breve plazo, regímenes comunistas fueron impuestos por la fuerza a buen número de pueblos europeos, mientras que otros, tal fue el caso de los países bálticos, perdieron incluso su existencia nacional, siendo integrados, como una república más, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 4. La Europa del Este, surgida de la Segunda Guerra Mundial, fue una tierra sin libertad, donde el cristianismo y la Iglesia vivieron en un estado de opresión. Los nombres de los cardenales Mindszenty,
Stepanek y Wyszynski simbolizan el heroísmo de los grandes defensores de la fe en el mundo contemporáneo. La expansión del comunismo afectó también a los continentes asiático y africano. En China, donde el cristianismo tenía una vida floreciente, se prohibió a los católicos toda comunicación con la Santa Sede y se les impuso una iglesia escindida de Roma. El cristianismo, en cambio, ha experimentado un gran auge en los países del tercer mundo. El episcopado y el clero indígena son ya mayoría en muchas de las nuevas naciones, y los pueblos llegados a la independencia consideran con pleno derecho a la Iglesia como cosa propia. 5. Este avance hacia la mayor universalidad real de la Iglesia realizó progresos decisivos desde el pontificado de Pío XII, 2-31939-9x1958. Pío XII dio un paso trascendental en este camino cuando, en 1946, realizó su primera promoción cardenalicia. Desde su elección en 1939, el Papa, por razón de la guerra en curso, no había nombrado ningún nuevo cardenal. Terminada la contienda, existían 32 vacantes en un colegio cardenalicio entonces de 70 miembros. En el primer nombramiento de su pontificado, Pío XII creó 4 cardenales italianos y 28 de otras nacionalidades, poniendo así término a un periodo de siglos de predominio absoluto de purpurados italianos en el Sacro Colegio. La Iglesia reafirmaba en sus más altas instancias la nota de catolicidad. 6. Pío XII ejerció un infatigable magisterio, tratando en sus alocuciones múltiples aspectos de la vida y moral cristianas. Destacan entre sus encíclicas, Mystici Corporis, sobre la Iglesia, Mediator Dei, sobre la liturgia, Divino Agilante Spiritu, sobre la revelación y Sagrada Escritura. Particular importancia tuvo la encíclica Humani Generis, 12 de agosto de 1950, que enlazaba sustancialmente con las enseñanzas de San Pío X, y cuya razón fue la aparición de los primeros síntomas de inquietantes reviviscencias neomodernistas. Pío XII fue sucedido por Juan XXIII, 28x1958-3b1963. Su pontificado, pese a la brevedad, tuvo notable importancia. A los 3 meses de su elección, en la fiesta de la conversión de San Pablo de 1959, el Papa reveló su intención de celebrar un concilio ecuménico. En mayo de 1961 publicó la encíclica Mater et Magistra. El 25 de diciembre de 1961, la bula Humanae Salutis convocó oficialmente el Concilio Vaticano II. Capítulo 6. El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II formuló en sus documentos un importante programa de renovación cristiana, que nada tiene que ver con los abusos cometidos en nombre de un pretendido espíritu conciliar. Hoy el mundo sufre una profunda crisis de valores espirituales, a la que han contribuido el afán de bienestar de la sociedad de consumo, la pérdida del sentido sobrenatural de la vida y un reduccionismo religioso que contempla al cristianismo y a la Iglesia bajo una óptica primordialmente terrena. La Iglesia ha de ser ahora la defensa de valores tan esenciales como el derecho a la vida, la dignidad del hombre y la unidad de la familia. Promover el incremento de la fe católica y una saludable renovación de las costumbres del pueblo cristiano, y adaptar la disciplina eclesiástica a las condiciones de nuestro tiempo. Tales eran, según la bula de convocatoria, los fines que había de perseguir el Concilio Vaticano XI. Abierto por Juan XXIII el 11 de octubre de 1962, tan solo el primer periodo de sesiones tuvo lugar en vida de este pontífice. Su sucesor, Pablo VI, 21-1963-6-81978, gobernó la Iglesia durante las 3 etapas ulteriores celebradas en los 3 años siguientes, hasta la clausura del concilio, el 8 de diciembre de 1965. El concilio desarrolló una ingente labor, plasmada en documentos de diverso tipo, constituciones dogmáticas, decretos, declaraciones y una constitución pastoral, la Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. No hizo el Concilio Vaticano II ninguna definición de verdades como dogmas de fe, pero sus enseñanzas constituyen actos del magisterio solemne de la Iglesia y exigen por tanto de los fieles una adhesión interna y externa. 2. El Concilio Vaticano II trazó un importante programa de renovación cristiana, capaz de reportar grandes bienes a la Iglesia. Por medio de sus documentos, especialmente por sus 4 constituciones, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, y la ya mencionada Gaudium et Spes, puso de relieve algunos puntos fundamentales de la doctrina y del comportamiento de los cristianos. Destacamos algunos de ellos:
sacramentalidad de la Iglesia, colegialidad episcopal, autoridad eclesial, entendida como servicio, impulso a la evangelización, llamada universal a la santidad, importancia del papel de los laicos santificando su trabajo profesional secular, libertad religiosa y ecumenismo, santidad del matrimonio, etc. Pero en torno a la época de su celebración afloró a la superficie una profunda crisis en la vida eclesial, traducida en un sinfín de abusos cometidos en nombre de un pretendido espíritu conciliar, que nada tenía que ver con el genuino espíritu del concilio ni con la letra de sus documentos. En la sociedad eclesiástica se produjo entonces una violenta explosión, neomodernista, de extensión y alcance prácticamente universal. Para esos sedicentes innovadores, la redención no tendría como primordial finalidad la salvación eterna del hombre, rotas las ataduras del pecado, sino la liberación de la humanidad de opresiones y servidumbres terrenas. La misión de la Iglesia habría de ser, por tanto, de preferente orden temporal, la lucha contra las estructuras injustas de la sociedad y las desigualdades entre personas, pueblos y clases sociales. 3. En tierras del llamado mundo libre, el desarrollo económico producido tras el periodo de la posguerra hizo surgir en los países más ricos una nueva sociedad de bienestar, que ha demostrado tener una sorprendente capacidad de disolución del espíritu cristiano. El vértigo del consumismo ha difundido entre gentes de todos los niveles una oleada de materialismo práctico, un afán hedonista de gozar sin medida de las cosas terrenas, con olvido de las realidades eternas, en suma, una concepción naturalista de la vida humana, reducida al plano de la pura temporalidad. Entre las expresiones más características de este fenómeno pueden señalarse la disminución de la práctica religiosa en tierras de vieja cristiandad, el menosprecio de la ley divina como norma de moralidad, las crisis de numerosos matrimonios y de la propia institución familiar, víctimas de la plaga del divorcio, los atentados contra el derecho a la vida de los seres más indefensos, el desbordamiento de la violencia. El Magisterio Supremo de la Iglesia ha proclamado sin descanso la doctrina católica en toda su integridad. Entre los documentos más importantes del Papa Pablo VI merecen recordarse especialmente la encíclica Humanae Vitae, 25-71968, sobre los problemas del matrimonio y la familia, y el Credo del Pueblo de Dios, 30 de junio de 1968, donde se reafirmaron las proposiciones fundamentales de la fe católica, con especial y particular acento sobre aquellas verdades que habían tratado de oscurecer los más recientes errores. 4. Pero, entre los avatares de los tiempos nuevos, la acción del Espíritu Santo sigue dirigiendo la historia de la humanidad, cuyo término el final de los siglos será la segunda venida de Jesucristo. A finales del segundo milenio se han podido observar numerosos testimonios de esa acción del Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Entre ellos, podemos señalar el nacimiento y desarrollo del Opus Dei, un fenómeno ascético y pastoral de singular importancia suscitado por Dios para servir a la Iglesia y contribuir al bien temporal y eterno de la humanidad. El Opus Dei fue fundado por el beato José María Escrivá de Balaguer el día 2 de octubre de 1928. Hoy se encuentra ampliamente difundido por los 5 continentes de la Tierra. La llamada universal a la santidad y la santificación de los hombres a través de su trabajo profesional ordinario constituye el núcleo del mensaje espiritual del Opus Dei, y esa buena nueva de la universalidad de la vocación cristiana, que tanto sorprendió cuando fue difundida por el fundador de la obra, ha pasado a ser, después del Concilio Vaticano XI, doctrina común de la Iglesia Católica. Capítulo 7. La Iglesia del Cambio de Milenio. L. Juan Pablo XI y Benedicto XVI. Tras la muerte de Pablo VI y el fugaz pontificado de Juan Pablo I, 26.8/28.91978, el 16 de octubre de 1978, el cardenal Karol Józef Wojtyła, arzobispo de Cracovia, fue elegido papa y tomó el nombre de Juan Pablo II. Se trataba del primer papa no italiano en 4 siglos, eslavo, el más joven, 58 años, desde la elección de Pío IX, y proveniente de la Iglesia del Silencio, es decir, la Iglesia que no gozaba de libertad bajo dominación comunista. La duración de este pontificado, 26 años, la personalidad del Papa, su magisterio y sus escritos, y la época de cambios sociales y políticos en que se produjo hacen de este reinado uno de los más trascendentales de la historia de la Iglesia en el siglo XX. Durante su pontificado, Juan Pablo XI escribió 14 encíclicas, proclamó 482 santos, realizó 104 viajes apostólicos y 146 visitas pastorales, nombró 232 cardenales,
y pronunció más de 2.400 discursos públicos. Karol Wojtyła vivió la dominación nazi cuando era joven seminarista. Fue ordenado sacerdote en 1946 por el arzobispo de Cracovia, cardenal Sapieha, quien le mandó a Roma para hacer su tesis doctoral. A su regreso ocupó varios cargos pastorales compaginándolos con la docencia en las universidades Jagellónica y Católica de Lublin. En 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia y 4 años más tarde titular de esa sede. Participó en el Concilio Vaticano XI, donde tuvo un papel destacable en la elaboración de la Dignitatis Humanae y la Gaudium et Spes. Creado cardenal en 1967 por Pablo VI, no escatimó recursos para defender la tradición católica y la libertad religiosa frente al régimen comunista que dominaba Polonia. Uno de los objetivos de su pontificado fue la implantación del Concilio Vaticano II en la Iglesia. Para ello, Juan Pablo II convocó periódicamente el Sínodo de los Obispos, promulgó el Código de Derecho Canónico, 1983, y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, 1990, y promovió la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. También reformó el gobierno de la Iglesia con la Constitución Apostólica Pastor Bounas, 1988. Además, en aplicación de las posibilidades abiertas por el Concilio Vaticano II, CFR. Presbyterorum Ordinis, N.I., mediante la Constitución Apostólica ut sit erigió la primera prelatura personal, la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, a cuyo fundador, José María Escrivá de Balaguer, canonizó el 6 de octubre de 2002. La defensa de la vida y la oposición a la cultura de la muerte, le llevaron a pronunciarse en repetidas ocasiones contra el aborto, la eutanasia y a favor de una antropología humana acorde con el diseño del Creador. En este sentido, sus catequesis sobre la dignidad de la persona humana revisten una gran importancia, al igual que sus encíclicas Veritatis Splendor, 1993, y Evangelium Vitae, 1995. Otros temas han ocupado su magisterio, como los relativos a la doctrina social de la Iglesia, a las relaciones entre fe y razón, al sentido del dolor, los artistas, la ecología, el papel de la familia en la sociedad, la aportación de la mujer al mundo, las relaciones con otras religiones y confesiones cristianas, y sobre algunas devociones y verdades de la fe como el rosario, la veneración a San José, la Eucaristía, el Espíritu Santo, etc. Su magisterio ha tenido que zanjar algunos temas polémicos, como aquellos derivados de la teología de la liberación o la ordenación de mujeres, ordinatio sacerdotaliis. Clarificó el alcance del magisterio ordinario en la Iglesia, ad tuendam fidem, y, por medio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reafirmó a Cristo como único mediador salvífica, Dominus Iesus. Igualmente, realizó gestos memorables como la jornada de petición de perdón por los pecados de los católicos cometidos en nombre de la fe durante el jubileo del año 2000, el desvelamiento del tercer secreto de Fátima, la consagración de la humanidad al corazón inmaculado de María, su oración ante el muro de las lamentaciones, o la visita a Auschwitz y a la sinagoga de Roma. Además, puso en marcha algunas iniciativas perdurables como las Jornadas Mundiales de la Juventud, iniciadas en 1985. Entre sus actuaciones en el campo de las relaciones políticas, es tenido por uno de los fautores de la caída del muro de Berlín y del derrumbamiento del comunismo en los países del este de Europa. Escenario que es probable que guarde relación con el atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro en 1981 que estuvo a punto de costarle la vida. Se opuso tanto al socialismo real, como al capitalismo liberal, y denunció la falta de libertad religiosa en los países de influencia comunista. Del mismo modo, hizo intensas gestiones para evitar la guerra de Irak, se opuso a la pena capital y pidió la condonación de la deuda de los países pobres. Su denuncia de la mafia en la histórica visita a Sicilia aún resuena en el Valle de los Templos, de Agrigento. Durante la tramitación de la Constitución Europea reafirmó la necesidad de plasmar en el documento las raíces cristianas de Europa, y nombró patronos del continente europeo a Santa Catalina de Siena, Santa Edith Stein, Santa Brígida de Suecia y los santos Cirilo y Metodio. Pablo VI había nombrado ya a San Benito de Nursia. Como consecuencia del atentado sufrido en 1981 surgieron diversas complicaciones de salud y a lo largo de su vida presentó algunos cuadros médicos, tumor de colon, apendicitis, rotura del fémur, Parkinson, artrosis, que fueron limitando paulatinamente su actividad.
En el año 2005 ya no pudo presidir las ceremonias de Semana Santa y falleció el 2 de abril en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, fiesta que había instaurado durante su pontificado. Los días que transcurrieron después de su muerte, al igual que su funeral, fueron una impresionante manifestación de afecto por parte de todos los católicos y de los líderes mundiales. Se calcula que más de 3 millones de peregrinos confluyeron en Roma para dar su último adiós al Papa. Su proceso de beatificación empezó el día 28 de junio del mismo año de su muerte y después de la declaración de virtudes heroicas y la aprobación de un milagro, curación de un Parkinson de una religiosa francesa, fue beatificado por Benedicto XVI en la plaza de San Pedro el 1 de mayo de 2011. El Papa Francisco lo canonizará el 27 de abril de 2014, junto con el Beato Juan XXIII. Sus sagrados restos, expuestos a la veneración de los fieles, se encuentran en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. 2 Benedicto XVI. El cardenal Joseph Ratzinger fue elegido papa el 19 de abril de 2005, en el segundo día de cónclave, a los 78 años de edad. Escogió como nombre de pontífice el de Benedicto XVI en homenaje a San Benito de Nursia y al papa que tuvo que hacer frente al conflicto de la Primera Guerra Mundial, Benedicto XV. Nacido en Baviera, fue ordenado sacerdote en 1951, junto con su hermano, por el cardenal Faulhaber, arzobispo de Múnich y Frisinga. Después de realizar su tesis sobre San Agustín y la tesis de habilitación sobre San Buenaventura, ocupó sucesivamente la cátedra de Teología Dogmática en Bonn y Münster. El cardenal Frins lo tomó como teólogo particular para que le asesorara durante la celebración del Concilio Vaticano XI. Allí, entró en contacto con lo más granado de la teología católica y participó activamente en las reuniones del episcopado alemán. En 1967, ocupó la cátedra de Teología Dogmática de Tubinga para volver a Baviera en 1969 al hacerse cargo de la cátedra de Ratisbona. Pablo VI le nombró, en 1977, arzobispo de Múnich y Frisinga, y lo hizo cardenal. En 1981 Juan Pablo XI le llamó para que se hiciera cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la vez que era presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. De 1986 a 1992 presidió la comisión encargada de la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica. Su trayectoria intelectual, muy asociada al concilio, su fidelidad a Juan Pablo XI y algunas intervenciones públicas, como sus palabras en el último Vía Crucis del pontificado de Juan Pablo XI o sus homilías como decano del Colegio de Cardenales en los funerales del Papa y en la misa pro eligendo pontífice, hicieron de él un firme candidato al pontificado. Su conciencia de las necesidades de la Iglesia de su tiempo definió el alcance de su ministerio. Se trató de un papado centrado en la enseñanza de las verdades de la fe, el testimonio de los santos y la interpretación del Vaticano XI. En este sentido, causó fortuna su distinción entre la hermenéutica de la discontinuidad, y la hermenéutica de la reforma en la continuidad, al hablar del concilio ante la Curia Romana, 22 de diciembre de 2005. Igualmente, hizo vigorosas defensas del papel de la Iglesia Católica en la edificación de la cultura moderna y de las relaciones entre la fe, la razón y la universidad, como en su famoso discurso de Ratisbona, 2006. En diferentes ocasiones, denunció lo que acuñó como la dictadura del relativismo, identificándola como el principal problema para la fe en ese momento. Este motivo le llevó a convocar un año de la fe en su último año de pontificado. Fue el primer papa que escribió un libro, en 3 volúmenes, sobre Jesús de Nazaret. Otro de los temas de su pontificado ha sido la recuperación de la tradición litúrgica de la Iglesia, que se ha concretado en la promoción de la belleza en los ritos, canto gregoriano, ornamentos. Además, mediante el motu proprio Summorum Pontificum reguló el uso de la liturgia romana anterior a la Reforma de 1970. Estas determinaciones fueron interpretadas como una mano tendida a los lefebrianos, junto con el levantamiento de la excomunión a 4 obispos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, para su reintegración plena en la Iglesia, que no obstante no se ha llevado aún a cabo. Durante el pontificado de Benedicto XVI estalló con fuerza uno de los hechos que ya denunciara el Papa siendo prefecto de la Congregación de la Fe, el abuso de menores por parte de algunos sacerdotes y religiosos. Benedicto XVI aplicó la doctrina de tolerancia cero y para ello tuvo que remover de sus cargos a varios obispos, pedir perdón, reunirse con las víctimas y poner en marcha visitas apostólicas a las diócesis afectadas. La cuestión ecuménica ha estado siempre en el centro del pontificado.
Las relaciones con el Patriarcado de Constantinopla y con la Iglesia Ortodoxa en general han mejorado sustancialmente durante su papado, como cuando en el viaje apostólico a Turquía, Benedicto XVI asistió a la Divina Liturgia Ortodoxa celebrada por Bartolomé L. Las relaciones con los anglicanos han continuado y Benedicto XVI se ha encontrado en repetidas ocasiones con su primado e incluso ha hablado, con motivo de su viaje al Reino Unido, ante la reunión de los jerarcas anglicanos en la conferencia de Lambeth. Por otra parte, con la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus, se ha creado la estructura eclesiástica del ordinariato personal destinada a acoger a aquellas comunidades de fieles que han abandonado el anglicanismo para reintegrarse en la comunión plena con la Iglesia Católica. El último, y quizás más importante, acto de su pontificado ha sido su renuncia al ministerio Petrino, el 11 de febrero de 2013. Es el primer papa desde Celestino V que renuncia voluntariamente al pontificado. A partir del 28 de febrero de ese mismo año la sede romana quedó vacante y Benedicto XVI se retiró a Castel Gandolfo hasta la elección de su sucesor, el Papa Francisco. El principal motivo de la renuncia fue la avanzada edad del romano pontífice que, a su juicio, ya no le permitía gobernar de modo adecuado a la Iglesia en un mundo sujeto a rápidos cambios y agitado por cuestiones de gran relevancia para la vida de la fe. La renuncia de Benedicto XVI y la elección del cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, que asumió el pontificado romano con el nombre de Francisco, el 13 de marzo del 2013, abrieron un escenario inédito en la vida de la Iglesia.